Vamos a ver qué, qué son los ángulos, tipos de ángulos. Entonces primero vamos a empezar con los ángulos opuestos por el vértice. El vértice viene siendo esta parte de acá, de dos rectas que se cruzan o de un triángulo o de diferentes objetos. El opuesto sería el ángulo que está al otro lado. Entonces aquí ahí vemos el ejemplo de un ángulo opuesto por el vértice. Si tuviéramos otro ángulo por acá, un ángulo cita, 1, ese sería opuesto por el vértice por uno que estuviese de este lado. Ahora bien, otro ejemplo serían estos de acá. El ángulo C y el ángulo A, que están en amarillo, son opuestos por el vértice. Al igual que el ángulo que está en B y el ángulo que está en D, son ángulos opuestos por el vértice. Una característica que tienen esos ángulos es que son iguales. Entonces, cuando usted vea dos ángulos que están al frente del otro, como opuestos, por eso llaman opuestos por el vértice, esos ángulos van a ser iguales. El ejemplo del ángulo amarillo en C y el ángulo A en amarillo son iguales. El ángulo B con el ángulo D van a ser iguales. Un ángulo adyacente se refiere a lo siguiente. A veces tenemos un triángulo que se parte en dos, puede ser, y se nos queda dos ángulos, uno de este lado y el otro de este lado partidos. O puede ser que tengamos un cuadrado y tengamos un ángulo de este lado y un ángulo de este lado. Esos ángulos, esos dos, son adyacentes. La suma de ellos dos tiene que dar 180. Entonces, un ejemplo es el que viene acá. Vea que se cruzó una línea por este lado. Entonces, se me partió dos ángulos, beta y alfa. Esos dos ángulos van a ser 180. Si le dieran el valor de beta, que beta fuera 100, ¿cuánto tiene que valer alfa? Pues 180. Así. Bueno, en el ejemplo del triángulo que tenemos acá, la suma de estos dos van a ser 180. En el del cuadrado, tendríamos que la suma de ellos más bien va a ser 90, porque los dos juntos forman un ángulo recto. Recordemos que los ángulos de 90 grados son estos de acá, un ángulo recto. Ya si colocáramos otro cuadrado de este lado, tendríamos otros ángulos acá, que ahí sí todos tienen que dar 180. Entonces, ¿qué es un ángulo adyacente? El ángulo que está a la par del otro y normalmente sale de que está partido. Entonces, eso sería un ángulo adyacente, como el que tenemos acá en la figura. Hay otros ángulos que le llaman ángulos llanos. Esos ángulos llanos son los que forman 180 grados. O sea que todo el ángulo en sí gira totalmente. Entonces eso es un ángulo llano. ¿Dónde podemos encontrar un ángulo llano? Vea que mide 180. Un triángulo lo podemos encontrar como dos ángulos. Si fuera de este caso así, tendríamos dos ángulos consecutivos o dos ángulos adyacentes, que los dos conforman un ángulo llano. 180 grados, entonces si tenemos un punto acá en esta recta, el ángulo de 180 sería todo esto. Un ángulo llano sería este. Aquí está otro ejemplo de cómo sería el ángulo llano. Entonces, del punto B al punto A, esto se llama un ángulo llano. Entonces, en repaso, tenemos ángulos que podemos llamar consecutivos. Serían dos aquí a la par juntos. Están juntos, los dos conforman un mismo ángulo. O tenemos el caso de el ángulo adyacente. Tenemos el caso de los ángulos llanos, que solo es un solo ángulo completamente. También están los ángulos rectos, que son los que forman ángulo de 90. Entonces, ¿dónde se encuentra? En un triángulo rectángulo como este, tenemos un ángulo cita de este lado, un ángulo alfa de este otro lado y aquí un ángulo recto que forma ángulo 90. Esos ángulos rectos se forman cuando las dos líneas forman una curva totalmente recta.
Ahora, otra cosa importante es que es un segmento. En geometría los segmentos son una parte de una línea recta. Si usted tiene una línea recta, ustedes solo escogen una parte de esa línea recta, eso le vamos a llamar segmento. Vea que en el dibujo tenemos una línea recta en negro y vamos a tener del punto A al punto B solamente ese pedacito de toda la línea. Entonces, como es solo ese pedacito, a eso le llamamos segmento. Entonces va a estar delimitada por dos puntos, desde A y termina en B. Eso es un segmento. Ahora, también están las rectas, que la recta es totalmente entera. Tiene una flecha de este lado y tiene una flecha de este lado. La semirrecta es como agarrar la recta, partirla a la mitad, entonces solo vamos a considerar desde la mitad hasta la flecha, como está acá. Y el segmento ya lo hablamos, el segmento es un pedacito de la recta, desde un punto a un punto, solo este pedacito. Por eso se colocan los puntos que me van a delimitar de dónde a dónde va el segmento. Aquí hay más ejemplos de otras cosas importantes para entender y reconocer en una figura. Primero, los puntos colineales. Puntos colineales son puntos que están sobre un mismo plano, pero se representan uno seguido al otro, como aquí en la recta. Va un punto, luego sigue otro punto, luego sigue otro punto, van seguiditos. Los puntos coplanares son también puntos, pero están en un plano distribuidos diferente. Véanlo acá. Un punto por acá, el otro punto por acá, el otro punto por acá. No van seguidos, como en la parte de los colineales, que van seguidos. En el coplanar tenemos el plano, puede ser una hoja de papel o algo que sea en dos dimensiones, y un punto acá, uno por acá, otro por acá y otro por acá, distribuidos más aleatorio. Luego el segmento, que ya lo hablamos, es dos puntos que se escoge solo un segmento de la recta. Entonces vea que va de A a B, solo es un pedacito. ¿Cómo se representa eso? Vea, cuando queremos representar un segmento, usted coloca la letra donde inicia el segmento, la otra letra donde sigue el segmento y se le traza una línea encima, así. Eso me dice que estoy hablando de un segmento que va de A a B, como en el dibujo. Luego tenemos una semirrecta o rayo. ¿Cómo se representa? En la semirrecta o rayo se representa igual, donde inicia, donde termina, y en vez de una rayita lo que se pone es una flecha encima. Eso nos indica que estamos hablando de una semirrecta o un rayo. Véalo acá, entonces eso sería que tengo la gran recta grande y solo escogemos de un punto hasta donde termina la flecha. Luego un ángulo, ¿qué sería? El ángulo ya vimos que se ubica cuando tenemos dos rectas, puede ser, y un zeta. ¿Lo ve? Eso me va a formar un ángulo. Se necesita que las dos rectas estén cruzadas de manera que haya un ángulo en medio. Entonces un ángulo es una figura formada por dos semirrectas. Porque ¿qué es una semirrecta? Ya vimos que es una semirrecta. Es esto. No tiene dos flechas, solo una, porque cortaron la recta en algún punto. La recta es una flecha de un lado y una flecha del otro lado. ¿Y qué es un segmento? Agarrar solo un pedacito de la recta. Voy a agarrar desde A hasta un punto B, puede ser. Es un pedacito. ¿Cómo se representa? La recta se representa de donde inicia a donde termina, puede ser AB y una recta encima, así con dos flechas. ¿Cómo se representa la semirrecta o rayo? La letra donde inicia, donde termina, y encima se pone un vector, que es un rayo, una flecha nada más. Y el segmento se ponen las letras y encima se pone una línea recta, ¿sí? No se pone con flechas ni nada. Esos son. Tenemos entonces recta, semirrecta o rayo y segmento. Ahora, ¿qué son una recta paralela? Son cuando dos rectas, vea que estamos hablando de rectas porque nuestros dibujos acá tienen flechas de los dos lados. Las paralelas tienen la misma dirección, vea, están iguales, se ubican de forma similar. Vea la de abajo, también las dos están
muy similares en la ubicación. Las rectas perpendiculares es cuando se cruzan entre sí. Se cruzan. Cuando ya dos rectas perpendiculares se cruzan, ya forma ángulos de 90 acá. Bueno, ángulos de 90. O puede formarme un ángulo plano de esta manera. Con 90 y 90. Entonces los dos forman 180. Vea que aquí también con 90 y 90. Cada uno de los ángulos consecutivos o los ángulos adyacentes. Las rectas secantes se cortan pero en un punto diferente, ¿ves? Como acá. Entonces ya aquí tenemos ángulos citas diferentes en medio de ellas. Esto es una recta secante cuando se cruzan pero no formando un ángulo de 90, no de forma perpendicular. Entonces tenemos paralelas, perpendiculares y secantes.